Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con este programa que transmitimos todos los domingos de charlas entre catequistas. Y vamos a compartirlo. Vamos a checar primero que se esté escuchando correctamente. Y ya después lo vamos a compartir en los diferentes grupos que tenemos. Perfecto. Y vamos a ver que esté transmitiéndose correctamente para todos de manera pública, para que así puedan ser varios los hermanos catequistas que si gustan puedan ver esta transmisión. Lo vamos a compartir entonces en los diferentes grupos a los que tengo acceso de evangelización. Primero, ahí tenemos como siempre Supercatólico TV y otros grupos que tenemos también aquí para poderlo compartir en este momento. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar un momentito a ver si se agrega algún hermano catequista y podamos ya comenzar con esta explicación. Hoy vamos a ver algo de lo que podemos utilizar, ¿verdad?, para preparar nuestra sesión de catequesis. La sesión de catequesis pues es lo más importante propiamente para el día de la catequesis, cómo voy a desarrollar mi sesión con mis niños de catecismo. Pero hay que ver diferentes puntos, es decir, hay que ver, por ejemplo, lo que hay que hacer antes de la sesión, lo que hay que hacer durante la sesión y lo que hay que hacer después de la sesión. Por eso entonces es muy importante que vayamos analizando esto con calma en los diferentes aspectos que vamos a desarrollar. Bueno, soy Gabriel Esteban, soy catequista, ya tenemos varios años dentro de la catequesis y bueno, tenemos dos canales ahí de YouTube para que lo veas completamente gratuito, de Supercatólico en el canal de YouTube y de Mr. Teacher Gabriel, y también en lo que son nuestras redes sociales. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre con la oración, si me permites. Vamos a empezar con la oración, ya sea que lo veas en vivo o lo veas en diferido. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento, nos haga, puedes entender y sobre todo aplicar todo esto que vamos a compartir. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Muy bien, pues bueno, les agradezco a las personas que se van conectando, ¿verdad? Aquí si alguien, bueno, vamos a mandar saludos ahí, nos saludan, hola, buenas tardes, muy buenas tardes ahí a los hermanos catequistas que se van conectando, gracias, muy amables. Bueno, pues vamos a analizar entonces sobre nuestra sesión de catequesis. Qué importante es hacer nuestra sesión. Pero no solamente hacer nuestra sesión, sino vivir nuestra sesión. Acuérdense que hemos dicho en otros programas de charlas algo que es muy interesante, de que para poder aplicar nuestra sesión de catequesis a nuestros niños, a nuestros jóvenes, debemos primero nosotros analizar y aplicarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso entonces vamos a empezar a analizar con estas diapositivas acerca precisamente de lo que vamos a manejar el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Y aquí nos dice algo muy interesante. Vean, dice: cuando se va a preparar una sesión de catequesis, no es suficiente revisar el catecismo para ver el tema que voy a dar. Es importante tener en cuenta la responsabilidad que significa dar a conocer experimentalmente a Cristo. ¿A qué se refiere experimentar? No como un experimento, desde luego, sino como parte de una experiencia. Más que esa palabra experimental, podríamos ponerle vivencial, porque lo que nosotros necesitamos precisamente es llevar este mensaje, cómo debemos de aplicarlo. Bueno, acuérdate que ya hemos platicado en alguna ocasión, les platicaba por ahí, de que el catequista va más allá, ¿verdad? Y no quiere decir que el maestro no sea importante, como les he platicado anteriormente, yo soy de profesión docente, y desde luego que lo que es la docencia, es decir, lo que es ser maestro de una materia cualquiera que ésta sea, pues es muy importante porque va a permitir que el joven se desarrolle en sus capacidades, en sus conocimientos, y eso le va a permitir abrirse camino en la vida. Pero en el caso de la catequesis, esto es muy interesante, va más allá, decíamos. Porque no solo le va a servir para la vida misma, como en el caso de cualquier materia, de cualquier profesión, sino le va a servir precisamente para la vida eterna. Por eso aquí menciona en este punto, lo vuelvo a presentar, dice que tenemos que analizar que es algo en verdad. A ver, vamos a
checarlo por acá, que es algo en verdad que tenemos que ver esta importancia de la responsabilidad. Muy buenas tardes a los hermanos catequistas, gracias ahí que se están conectando. ¿Por qué? Porque a veces lo vemos o lo podemos ver, no sé, eso ya depende en tu caso, pero a veces lo podemos ver así como que pues un poquito monótono y no. Tenemos que analizar algo que es muy importante, hermano catequista. No podemos verlo como algo monótono, es decir, como algo que se repite constantemente. Es decir, cada día que yo prepare mi sesión, debe de ser con ese ánimo, con ese deseo primero de mi parte, con ese deseo de a ver cuál va a ser el tema que voy a desarrollar hoy. ¿De qué me va a hablar Dios? ¿Qué me va a decir la palabra de Dios? Precisamente con este tema. Por eso acuérdense, me lo voy a aplicar primero a mí. Hagan de cuenta que voy a recibir la sesión de catequesis yo, porque la voy a ir preparando en este proceso. Y también nos dice el catequista, vean qué interesante, lo saqué de una página católica, dice, no es un profesor que viene a enseñar una materia más, de acuerdo al concepto que se tiene actualmente, donde la enseñanza está fundada en la información que transmite a sus alumnos, para que estos se limiten a repetir las lecciones aprendidas o transmitir el fruto de sus investigaciones. Muy buenas tardes, ayer los hermanos catequistas que se van conectando, ¿verdad? Gracias, muy amable. Si alguien tiene algún comentario, con mucho gusto lo pasamos al aire. No acostumbro ya a decir el nombre, ¿verdad? Pero sí pasamos al aire sus comentarios que estén haciendo. Aquí lo estamos viendo en vivo. Bueno, entonces vean qué interesante. Tenemos que analizar que el catequista dice, no es un profesor. Y alguien va a decir, oiga, ¿el catequista qué nombre tiene? En el curso cuando tomamos hace poquito, que nos dio el curso el equipo de DIPAC de aquí de la diócesis, pues las personas cuando dieron el curso nos decían, a ver, ¿cómo se debe de llamar a lo que es el catequista? Le dicen catequista, a veces le dicen maestro, le dicen profesor. Y nos hacían entender que el término que nos deben decir, pues es simplemente catequista. Sin embargo, yo creo que en algunos lugares puede ser que a los catequistas les llamen maestro, les llamen profesor, etcétera. Porque ciertamente estamos haciendo un proceso de enseñanza, por eso es una sesión. Esto es parecido a como hace un maestro, ¿verdad? Prepara su clase, ve cuál es el objetivo de la clase, cuáles son los puntos a analizar. Pues en ese aspecto es un poco similar al catequista. Pero aquí, como ya dijimos, es más interesante en qué aspecto. En que estamos llevando no una teoría, no una hipótesis, ¿verdad? Como puede ser a lo mejor en una escuela, no a lo mejor un concepto, no. Estamos dando algo que para nosotros, primero, tiene que ser vivencial, para que para ellos también sea vivencial. Quiere decir entonces que necesitamos concentrarnos en la importancia de la sesión. Y en esta importancia de la sesión, vamos a ver dos aspectos interesantes. Dice, hay dos aspectos que debemos de tener en cuenta cuando estamos preparando una sesión de catequesis. Fíjense, ahí si tienen chance de anotar, pues es conveniente que lo vayan anotando. Dice, conocer quién es el destinatario de la catequesis, es decir, a quién le voy a dar la sesión. Porque no es lo mismo darle una sesión a un niño pequeño, a un joven, porque eso tenemos que analizarlo, es decir, la edad del niño. Por eso aquí dice la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, conocimientos o preparación previa de los participantes, son factores que deben considerar. De ello depende toda la preparación que hagamos en nuestra sesión. Nunca un grupo será igual a otro grupo. Cada grupo tiene su dinámica y problemática propia. Bueno, entonces, esto lo vamos a ir adquiriendo poco a poco con la experiencia de mi grupo, ¿verdad? Por ejemplo, este año, Dios mediante, pues daré a otro grupo, daré a otros niños, a otros jóvenes. Y entonces eso se nos hace pensar que no necesariamente va a ser las mismas metodologías exactamente o los mismos sistemas que voy a utilizar o que utilicé, mejor dicho, el año anterior. Eso va a ir dependiendo precisamente de cómo voy a ir desarrollando yo mi sesión, pero como aquí dice, ¿en base a qué? A cómo son mis niños, en base a su edad, en base a su desarrollo.
Esto es algo que en la primera sesión, ahorita que empiece otra vez la catequesis en la mayoría de los lugares, esto es algo que en la primera sesión, pues lógicamente no voy a poder localizar plenamente, sino a través de irlos conociendo, a través de ir viendo cuáles son sus habilidades, sus destrezas y cuáles son algunas cosas que a lo mejor se pueden fortalecer. Acuérdense, en el aspecto educativo se habla mucho de una cosa o un término que se maneja que es sus debilidades y sus fortalezas. Es decir, yo tengo que conocer de mis alumnos cuáles son sus cualidades, las cosas, lo que les gusta manejar. ¿Y cuáles son las cosas que a lo mejor en conocimiento de la fe no tienen? Para que poco a poco yo la vaya, con la gracia de Dios, desarrollando. El segundo punto dice, es tener presente que el objetivo de la catequesis es que las personas que participan en la catequesis conozcan experimentalmente a Cristo. Ese término experimental no le den tanta importancia, porque pudiera malinterpretarse, ¿verdad? No es tanto, como dijimos, experimental, sino tipo experiencia. Porque necesitamos que Cristo esté en sus corazones. Es decir, no estoy enseñando, acuérdense, no estoy enseñando 1+1. Estoy enseñando algo que va a servir para que salven su alma. Es algo que les va a servir en su vida también para seguir adelante. Dice, evitar transmitir solo la teoría y dar información. A veces podemos estar tentados como catequistas, ¿verdad? Si no preparamos el tema, que me ha pasado por allá, claro que sí. Pues que agarro mi libro de catequesis y se los voy leyendo. Ay, miren, vamos a desarrollar este tema con ese objetivo. Y entonces, ahí lo primero es que el niño se da cuenta, lógicamente, que yo no preparé mi clase. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no la preparé. Y entonces solamente estoy transmitiendo una información, pero no la estoy haciendo viva yo, no la estoy haciendo profundidad en mi corazón, en mi alma, y por lo tanto eso va a traer como consecuencia que no tenga, tal vez, al menos en el aspecto humano, la repercusión que debe de tener. Recuerden que ante toda sesión de catequesis tiene que ir unida, en este caso estamos viendo la preparación de la sesión, tiene que ir unida a la oración. Tiene que ir unido a qué? A pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para desarrollar lo más adecuadamente posible nuestra sesión de catequesis. Por eso aquí dice, el catequista, como lo veíamos antes, es un formador y debe propiciar el clima favorable para que el catequizando, o al niño que estamos evangelizando, participe en la revelación y que el amor lo lleve a la conversión. Vean qué interesante, ¿eh? Es buscar entonces en el niño una conversión. Por eso cuando hacemos nuestra sesión, acuérdense que en el último punto, que vamos a ver más adelante, no vamos a terminar el día de hoy, lógicamente, hasta dentro de 8 días vamos a continuar. En el último punto se habla de que en la sesión tiene que haber un compromiso, es decir, que el niño precisamente después de haber recibido toda su sesión de catequesis, adquiera un compromiso real, es decir, algo que él pueda hacer, que pueda llevarle a un cambio en su vida. A lo mejor no va a ser un cambio profundo, pero va a ser algo que le va a permitir ir cambiando poco a poco su relación con Dios. Y aquí nos dice, lleve los criterios de Cristo, para que lleve los criterios de Cristo en su vida diaria, hasta las dimensiones comerciales, culturales y políticas, al hacer propio ese estilo de vida que nos vino a enseñar. ¿A qué se refiere esto de cuestiones políticas? Si alguien tiene que ver la política, bueno, lo que se está refiriendo es que lo que él reciba de Dios lo lleve a todos los ámbitos de su vida, no solamente en su vida actual, que pues es un joven, a lo mejor es un niño, sino pensando en su vida futura. Si él, por ejemplo, vamos a hablar de este ejemplo, él llega a trabajar en una empresa, pues tiene que ser una persona ética, una persona que con los principios de Dios que ha recibido en la catequesis, su trabajo lo vaya a desarrollar de una manera correcta, de una manera ética. También en el aspecto político, por ejemplo, ¿cuántas personas pues nos gustaría que todos los políticos pues se dedicaran solamente a servir al pueblo, ¿verdad? Eso ya no corresponde a nosotros juzgar, pero si dentro de nuestros niños de catecismo, ¿qué tal si el día de mañana va a ser un político? Pues que sea un buen político, que sea un político que dé el ejemplo a los demás.
¿Y qué tal, como hemos mencionado anteriormente, que a lo mejor uno de nuestros niños de catecismo llega a ser sacerdote, religioso, religiosa? Pues qué alegría más grande para un catequista saber que uno de los niños a los cuales les hemos preparado, pues recibió la vocación de parte de Dios. Y nosotros como indignos instrumentos, pues estuvimos en ese proceso para llevar a ese niño hacia esa vocación. Muy buenas tardes, gracias ahí a las personas que se van agregando. Entonces, a eso se refiere este punto, repito, llevar los criterios de Cristo en su vida diaria hacia todas las dimensiones, tanto presentes como futuras que van a tener los niños, y hacerlo un estilo de vida. Vean qué interesante. Reflexionaba ayer que tuvimos una reunión de catequistas en el centro de catequesis. Yo después reflexionaba, es que tenemos que ser catequistas todo el tiempo. Tenemos que ser catequistas no solamente en la iglesia, sino catequistas en nuestra vida diaria, con nuestra familia, etcétera. ¿Y cómo es ese catequista? Pues el catequista que comete errores, claro, pero que está a la espera siempre de tratar de mejorar, de darse cuenta cuando está cometiendo ese error y tratar de hacer vida lo que aprende en la catequesis, ¿verdad? Porque es algo muy sencillo a lo mejor que yo sea catequista, pero que no esté aplicando lo que debe de aplicar un catequista en la vida propia. Entonces es muy importante esto porque es parte también de lo que estamos preparando de nuestra sesión. Muy buenas tardes, bendiciones igual, gracias. Número 3 dice, establecer el enlace entre el contenido y los destinatarios a los que se dirige la catequesis. Es decir, debemos responder a la pregunta, ¿qué relación hay entre los objetivos de la sesión y quienes van a asistir? Bueno, ya en la siguiente sesión voy a agarrar ya un libro de los que utilizamos acá para tener una idea más clara de cómo podemos desarrollar nuestra sesión. Pero independientemente del libro que ustedes tengan como libro guía, como libro base para la sesión, siempre va a tener en el tema un objetivo. ¿Por qué es importante el objetivo? Porque el objetivo nos tiene que limitar al tema que yo voy a desarrollar. ¿Qué tal si yo utilizo mucho texto, mucha información y de repente por ahí decía una vez en un curso un chiste, ¿no? A lo mejor empiezo a hablar de Adán y Eva y acabo con el Apocalipsis, o sea, llega un momento en que estoy hablando de un tema y después me paso a otro y me paso a otro. Bueno, en algunas ocasiones puede ser que un tema esté relacionado con otro y lo nombre, pero es importante no salirme del objetivo, es decir, no salirme del tema que estoy desarrollando, porque eso me puede distraer y va a hacer que el niño quede confundido, porque va a decir, bueno, el maestro me empezó a hablar de X tema y resulta que cuando hice así ya está él hablando de otro tema y ya no sé de qué está hablando. Por eso el objetivo tiene que ser muy importante, tiene que ser clave. Por ejemplo, si se me dificulta y de repente me pasa esto que acabo de mencionar, de que me paso a otros temas, pues a veces es conveniente una táctica que consiste en el objetivo ponerle en una hoja en grande adelante para que tanto al catequista como a los jóvenes no se les olvide, o a los niños no se les olvide cuál es el objetivo, cuál es el tema y el objetivo que estoy desarrollando de dicho tema para que yo no me salga de esta información. Otra situación importante nos dice, la respuesta que nos demos a nosotros mismos puede ser muy variada. Puede ser de interés, lejanía, temor, rechazo, etc. Es decir, tiene que haber una respuesta primero, como dijimos al principio, hacia nosotros. Es decir, el objetivo para mí, o el tema con el objetivo para mí, tiene que llegarme a la mente y al corazón. Porque como ya dijimos, no es un tema cualquiera, es la palabra de Dios, cuyo elemento principal pues es ese, las Sagradas Escrituras, y en base a la palabra de Dios precisamente tiene que ser vivencial primero para mí. Dice, el enlace es lo que nos permite hacer interesante el tema, los objetivos de la sesión. Normalmente es una experiencia, una inquietud que tienen nuestros oyentes. ¿A qué se refiere este punto? Debemos de hacer interesante nuestra sesión. Es decir, que se vea interesante, que se vea emotivo.
¿Qué ocurre en los tiempos actuales, verdad? Pues lógicamente nuestros niños, nuestros jóvenes están invadidos por lo que son las redes sociales, por la televisión, por diferentes cosas, por los videojuegos, que los tienen, yo creo, distraídos de lo que es la vida actual, de lo que es la vida propiamente, ¿verdad? Nosotros mismos a veces nos encerramos en lo que son los celulares y nos olvidamos de lo que es nuestra vida misma por algunos momentos. Entonces necesitamos ver la manera de hacer interesante. Recordemos lo que alguna vez también comenté que decía su santidad Juan Pablo II, que decía que hagamos la evangelización de una manera distinta, no que sea distinta la evangelización, sino que la hagamos con nuevos medios, con más ardor, con más fuerza, porque los tiempos ameritan eso. Volvemos a lo que acabo de decir, si yo solamente agarro el libro y me pongo a leer, no voy a ser entretenido desde luego mi sesión de catequesis. Aquí tenemos que profundizar, tenemos que tratar de que sea divertido, pero no por ser divertido me voy a alejar de lo importante que es el mensaje. Dice, establecer el enlace es difícil, nos hace la advertencia, Es difícil porque los intereses que los catequistas podemos tener sobre un tema muy probablemente, sean diferentes a los intereses de sus destinatarios. Pero el enlace es esencial, es decir, esa conexión, esa unión del tema que yo estoy desarrollando, que sea un tema, repito, que yo lo voy a hacer vivenciar para mí. Y ya una vez que sea es vivencial para mí, entonces lo voy a hacer vivencial para nuestros niños. Dice, porque si no hay una buena relación entre el tema y los destinatarios, casi tenemos asegurado el fracaso de la clase. Ahora, ese término del fracaso de la clase no me gusta mucho, lo saqué de una página católica, pero sí nos hace reflexionar, ¿no? Pero no hay que preocuparnos. Si yo alguna vez mi sesión, pues siento que careció de algo, que no estuvo como yo quise, no se preocupen. Por eso, al final, en las próximas sesiones, vamos a hablar de la importancia de hacer una retroalimentación. Es decir, yo preparo mi sesión, que es lo que estamos viendo ahorita, doy la sesión, que es lo que vamos a ver más adelante, pero también tiene que existir una tercera parte, ¿cuál es? Hacer un proceso de retroalimentación, es decir, analizar qué salió mal, qué salió bien de mi sesión, con la única finalidad de mejorarlo, ¿verdad? De que la siguiente sesión podamos hacerla aún mejor, corrigiendo aquellos errores que tuve en mi sesión anterior, o mejor dicho, aquellas cosas que yo puedo mejorar en mi próxima sesión. Por eso entonces nunca nos desanimemos, Aunque aquí dice, bueno, pues a lo mejor va a haber problemas. No, sí va a haber problemas, claro. Puede haber problemas en mi sesión, pero se van a ir corrigiendo con la gracia de Dios. Dice, por eso el mayor esfuerzo a la hora de preparar una sesión de catequesis debe dedicarse al fijar el enlace, es decir, cómo voy a llevar ese mensaje de con qué medios hacia lo que son mis niños. Porque la buena catequesis es adaptación e inculturación. Muy buenas tardes a los que se van agregando. Vean qué interesante esto último, porque es para desarrollar. De hecho, tengo un tema sobre lo que es la inculturación, que es muy interesante, pero no lo vamos a ver lo vamos a ver de manera general. Dice, porque la buena catequesis es adaptación, o sea, nos tenemos que adaptar, como dijimos en un principio, a lo que es el ambiente del grupo, a lo que es la edad del niño, del joven, a lo que son sus ideas, sus conceptos y su medio social. Y también la inculturación es parte de, ¿qué es la inculturación? Pues es tratar de hablar en el lenguaje que corresponde a lo que es mi grupo. Si yo, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, a lo mejor donde estoy dando catequesis hay mar, o a lo mejor no hay mar, y resulta que todos mis ejemplos los sitúo en el mar, y el mar, y el mar, y el mar. Ok, si el niño vive en un lugar donde hay mar, pues se le va a ser muy fácil asociarlo, es parte de su cultura, pues se llama inculturación. Pero si el niño vive en el desierto, por ejemplo, y yo le hablo del mar, esos ejemplos no le va a tener mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque él no va a asociar lo que son los ejemplos que yo le estoy dando
con lo que es su medio donde se está desarrollando. Entonces esos detalles, alguien me puede decir, maestro, pero es que son muchos detalles, no puedo estar tan pendiente de todo. No, son solamente ideas que les doy, que les puede ser útil precisamente para tratar poquito a poquito que vayamos mejorando. Con la práctica vamos a ir, y con la gracia de Dios sobre todo, vamos a ir mejorando nuestras sesiones, vamos a ir motivándonos a que nuestras sesiones cada día sean más agradables. Primero a Dios, que es lo que nos interesa sobre todo, y también a nuestros niños para que puedan entender y aplicar correctamente los conceptos y lo que son las ideas vivenciales que le estamos presentando. Y el cuarto dice establecer los puntos esenciales del contenido. Este paso consiste en fijar los 3 o 4 puntos que forman el esqueleto ideológico del contenido doctrinal de la sesión. ¿Qué significa esto? Aunque a lo mejor mi libro de catequesis o mi guía no lo tenga, yo puedo completar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ya dijimos, tengo mi tema, tengo mi objetivo, pero yo puedo sacar unos puntos importantes que quiero resaltar, algo así para que le entendamos como unos subobjetivos. Es decir, algunos puntos que a lo mejor no se los voy a mencionar al niño, al joven, pero yo los voy a tener en conciencia para analizar y sobre esos puntos ir desarrollando lo que es mi sesión. Aquí estamos hablando de puntos en general, pero acuérdense que, y lo voy a mencionar muchas veces porque tiene que quedar claro, que la parte más importante de mi sesión es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Y de ahí debe de salir toda la estructura de mi sesión de catequesis, ¿verdad? De tal manera que aquí dice, estos puntos doctrinales o estas ideas o subjetivos deben ser muy claros y precisos, pues forman el núcleo de informaciones que el destinatario debe de asimilar. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que se lleve? Muy buenas tardes, gracias, muy amable. Dice, buenas tardes, Espíritu Santo nos ilumina, así sea, gracias, muy amable. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, estos puntos doctrinales deben ser muy claros y precisos, pues forman el núcleo de información que el destinatario debe asimilar. Es decir, tenemos que pensar, a ver, ¿qué es lo que se desea, o lo que creo yo que Dios desea, que se lleve el niño en el tema? Y son los puntos que tengo que analizar. Volvemos a lo mismo, si no tengo este esquema con lo que es mi tema objetivo y sus objetivos o ideas que quiero que el niño se lleve, pues estoy tentado a desviar los temas, ¿verdad? Y empezar a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, sacar esta estructura, ver, analizar con calma, ver cuáles son los puntos que yo quiero que el niño le quede claro. Cuáles son las ideas que yo quiero que el niño la pueda entender y lo pueda asimilar. Pues me va a permitir tener una estructura mucho mejor desarrollada para poder llegar al objetivo que yo deseo. Y aquí dice, de hecho, si nuestros alumnos solo asimilan esos puntos y los comprendieran bien, la catequesis ha logrado su objetivo doctrinal. Precisamente, vean qué interesante, Si yo esos puntos los analizo bien y sé cuáles son los puntos que quiero que aprendan, pues lógicamente cuando termine mi sesión, si no me dio tiempo, a lo mejor no me dio tiempo de hacer una dinámica, no me dio tiempo de hacer alguna actividad que yo tenía planeado, pero algo pasó. A veces me ha pasado a mí que de repente, no, pues saben que hoy va a haber una hora santa y no lo tenían contemplado y no me lo habían dicho, pues entonces ahora no me va a dar tiempo. Pero si yo puse los puntos que quiero desarrollar y supe que esos son mis puntos prioritarios y me analicé y me basé en esos puntos, pues si me falta algún elemento, pues bueno, sin duda alguna que voy a lograr el objetivo, porque definí los puntos que yo quería que ellos entendieran, que ellos aprendieran. Muchos catequistas nos dicen complican sus sesiones por cargarlas de exceso de contenidos. Aquí hay algo muy interesante, A veces puede pasar, me ha pasado a mí que de repente pues preparo mucho y luego me sobra mucho. O preparo poco y luego, qué barbaridad, todavía faltan 20 minutos y ya acabé con el tema. Esto es algo que con la práctica lo vamos a ir desarrollando. Y que también tiene que ver con los niños, es decir, con lo que es el ambiente de lo que es el grupo donde estoy trabajando. Entonces con la práctica voy a ir ajustando, voy a ir viendo si me conviene alargarme más, a lo mejor en la experiencia de vida,
Es decir, ir viendo los tiempos, pero siempre es conveniente tener cosas extras, ¿verdad? Porque qué tal si por alguna razón me fui más rápido en el tema y cuando hago así, todavía me quedan 10 minutos y ya no sé qué hacer con los niños. Entonces siempre hay que tener cosas, como le dicen por allá, algo bajo la manga, ¿verdad? Alguna cosa complementaria por si me llega a faltar tiempo y lo puedo poner. Porque aquí dice que es importante no cargarlas tampoco de exceso de contenidos. Es decir, yo puedo desarrollar muchas cosas, a lo mejor se me ocurre ponerle dinámicas, etcétera, pero no necesariamente las voy a aplicar, pero ya las tengo allá. Pero no hay que caer en el exceso de contenidos, ¿verdad? A veces puede ser que queremos pues que el niño aprenda todo y lo abrumamos de muchos conceptos, de muchas cosas y no se logra en realidad el objetivo principal, que es que lo que yo vaya explicando se entienda, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, empiezo a desarrollar algo y trato de avanzar más y avanzar más y avanzar más? Pues si yo, por ejemplo, les dijera ahorita, ¿saben qué? Miren, tengo preparado también lo que es ya el momento de la sesión. De una vez lo vamos a ver. Me voy más rápido para avanzar. Pues se va a perder. ¿Por qué? Porque no necesariamente tengo que llenar de información. En este caso, estamos viendo solamente las partes iniciales de lo que es una sesión. Si yo agarro y digo, pues para que sea más rápido, le voy a poner una vez cómo hay que desarrollarla y cómo se hace la retroalimentación. Voy a terminar a lo mejor mucho más rápido porque ya voy a haber dado la sesión dentro de 8 días. Pero, ¿qué le queda al niño? ¿Qué nos queda a nosotros? Entonces, a veces es mejor hacer las cosas con más calma, pero si yo tengo bien hecha mi estructura, pues no va a haber ningún problema. Van a poder asimilar lo que yo quiero manejarles. Y luego nos dice, es decir, acumula muchas explicaciones. ¿Qué resultado obtienen por querer exponer muchas cosas que conocen sobre el tema? A veces nos puede ganar ahí como catequistas. Ya es que yo sé esto, voy a explicar esto otro, les voy a poner otro ejemplo. No, vamos a tratar de buscar siempre las experiencias de vida que sean las más adecuadas, las que puedan llegar más al niño, a su corazón, a su entendimiento. No por mucho explicar, a lo mejor voy a lograr el objetivo de que aprendan. Mejor lo que tengo que hacer es buscar una selección más adecuada de los temas, de lo que son los ejemplos, las experiencias de vida, etcétera, para que así, aunque no sea mucho, le llegue al corazón y al entendimiento del niño. Dice solamente que los destinatarios no llegan a digerirlo todo. Claro, si yo lo lleno de información, ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor al final no se quedan con nada. Porque fue tanto lo que yo le estuve hablando que bueno, se pierden de las ideas importantes. Y desde luego no quedan muy motivados. Esta palabra de motivación es una palabra que la tenemos que tener, como dijimos al principio, primero nosotros. A veces nosotros no estamos motivados para algo, ¿verdad? Puede ser que yo esté pasando por algún momento de tristeza, de preocupación, pero como les digo a mis hijos, hay que hacer nuestros propios motivantes en la vida. A veces nosotros no nos sentimos alegres, es algo normal, pero ahí está la oración. Ahí está buscar motivarme día a día a hacer las cosas, no por recibir algo, sino porque es lo correcto hacer. Y en el caso del catecismo, pues lo hacemos ¿por qué? Porque es lo correcto. Porque es lo que Dios quiere. Porque Dios, como dijimos desde hace muchos temas, hemos manejado, que nuestra vocación está dada en el momento en que Jesucristo nos dijo, id y predicar el evangelio por el mundo. Y al darnos cuenta la necesidad tan grande que hay en esta humanidad y en el tiempo actual, pues estamos llamados, a llevar ese mensaje hacia los demás. Dice, porque la buena catequesis educa la fe concentrándose en lo básico. ¿Sí? Es decir, buscar el elemento principal. Y la última diapositiva es esta, con esto vamos a terminar. Nos dice, como quinto elemento, fijar la dinámica de inicio de sesión. Debemos elegir la técnica más apropiada para empezar la sesión según el objetivo y la circunstancia del destinatario. Bueno, eso ya lo vamos a ver más claramente dentro de 8 días, Dios mediante. Pero hay algo que es interesante y que es importante realizar. Aunque hagamos lo mismo, muchas veces hay que hacerlo de una forma distinta. Por ejemplo,
Al momento de iniciar, pues damos la bienvenida a los niños. Puedo dar la bienvenida de muchas formas. Puedo dar la bienvenida a través de un juego, a través de una dinámica, a través de una oración. O por ejemplo, si hago siempre la oración, es correcto, pero no necesariamente siempre tiene que ser el mismo método para hacer la oración. Puede ser que un día se me ocurre, hago una oración yo, otro día la va a hacer un niño, otro día la van a leer, otro día va a ser oración espontánea, otro día va a ser oración que se conoce como de fórmula, es decir, una oración ya hecha, como el Padre Nuestro, Ave María. Otro día va a ser una oración que van a hacer en equipos y después la van a decir a los demás. Otro día va a ser una oración donde nos agarramos de las manos. Otro día, y así yo puedo ir sacando muchísimas ideas de lo mismo. Es decir, al final de cuentas estoy haciendo una oración, pero el método, la forma la estoy haciendo distinta. ¿Por qué? Porque no se nos vaya a olvidar algo que es importante, que una vez le dije a una catequista y pues creo que no estuvo de acuerdo, no sé por qué o no lo entendió. Porque yo le dije, miren, tenemos que bajarnos a nivel del niño. Y me dijo, ¿cómo es? Pues, ¿cómo al nivel del niño? No entiendo, no entendió y yo se lo traté de explicar. Espero poderlo explicar acá bien. Bajarnos al nivel del niño significa ubicarnos en su idea, en su edad, en su concepto, tratando de hacer en verdad dinámica la sesión. Yo tengo que analizar, como decíamos aquí al principio, hacia quiénes le estoy dando la catequesis. Si le estoy dando catequesis a adultos, ¿verdad? Que puede ser a los padres de familia, pues tengo que enfocarme a ese nivel de conocimiento, a ese nivel de edad. Pero si estoy dando a niños pequeños, a lo mejor a niños que están en primero de primaria, pues lógicamente tengo que basarme en eso y darles a lo mejor muchos dibujos, hacer las cosas a manera de cuento, etcétera. Por eso es muy importante, como aquí menciona, que dice que hay que ver precisamente la circunstancia de los destinatarios, y su edad, como dijimos al principio, su ambiente sociocultural. Y para terminar, dice, es importante destacar que la dinámica más indicada no es siempre la más impresionante, ni tampoco la más atractiva. La mejor dinámica es la que logra envolver a los destinatarios de modo que su atención y su interés se clavan en el tema y los objetivos de la sesión. Esto lo voy a ir practicando poco a poco. Un catequista en el curso anterior que tomamos nos decía algo que era muy interesante. Decía que él agarraba y primero le daba la catequesis a su esposa. Y si su esposa le gustaba, bueno, quiere decir que iba bien en el caminar. Entonces, si a lo mejor tengo algunos sobrinos, a los hijos, etcétera, y tengo la oportunidad de tal vez de no darles toda la sesión, pero sí preguntarles que qué les parece esta dinámica, esta actividad, o consultar con el esposo, la esposa, con algún familiar, para que entonces yo pueda ir viendo a ver si esa dinámica puede funcionar. Y si la aplico, o esa actividad, y si la aplico y no funciona, no se desanimen. Hay que seguir adelante, no se desanimen. Si no funciona, bueno, podré ir implementando, podré ir cambiando y mejorando mi sesión de catequesis para que cada día pueda ser más efectiva y sea más agradable a Dios y más práctica. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Les agradezco entonces a las personas que amablemente se conectaron. Muy buenas tardes. Ok, aquí nos mandan saludos desde Guadalajara, de Estados Unidos, desde Toluca. Desde ¿qué es la interculturalización? Bueno, lo que nos preguntaban aquí, bueno, es tratar de integrar a la cultura que hay en el ambiente. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos como fiesta muy importante la fiesta del Señor de San Román, es una tradición aquí donde estoy. Entonces es manejar los temas de inculturación, es decir, agarrar y hablar acerca de lo que ellos entienden, del ambiente donde están ellos. En cambio, si yo les hablo, por ejemplo, ¿saben qué? Miren, en tal lugar en Estados Unidos hay una patrona, por ejemplo, o por ejemplo en Guadalajara está la Virgen de Zapopan, pues como que no le van a entender mucho porque no es parte de su cultura, ¿verdad? Entonces, agarrarnos de la cultura precisamente, pero para que ellos puedan entender mejor su ambiente, esa es la cuestión sociocultural, ¿verdad? ¿Sí quedó claro?
Gracias, muy amables. Saludos desde Coahuila. Igualmente, gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a terminar entonces. Les agradezco su tiempo y les agradecería si gustan compartirlo en redes sociales, en sus face, en sus redes sociales, por si hay alguna persona, ¿verdad?, que le pueda ser útil esto que vimos. Dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a continuar, ¿verdad?, con esto de la sesión y ya vamos a empezar a ver cómo o algunos ejemplos de libros que podemos utilizar si los tienes ahí en lo que son sus comunidades. Que Dios les bendiga, les agradezco mucho. Vamos a terminar con una oración a María Santísima para agradecerle a Dios nuestra vocación de catequistas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya saben que hay 2 canales de YouTube que tenemos, que pueden consultar ustedes muchas dinámicas, muchos temas, que es el canal de YouTube de Supercatólico, el canal de YouTube de Mr. Teacher Gabriel, así lo pueden buscar en internet, en YouTube. Y también se pueden suscribir al canal de Supercatólico TV, mejor dicho, al grupo de Supercatólico TV en Facebook. Y nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga. Compártanlo para gloria de Dios. Nos vemos. Muy buenas tardes.